Buenos días, jóvenes. En esta sesión de literatura vamos a ver a uno de los escritores más importantes de lo que es la cuentística peruana y también de la generación del 50, que es un grupo de narradores que supo plasmar el cambio social del campo a la ciudad que se dio en el Lima de estos años. Julio Ramón Ribeiro es un escritor peruano, figura destacada de la llamada generación del 50 y uno de los mejores cuentistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Recibió su primera enseñanza en el Colegio Champagnat de Lima, para posteriormente ingresar a la Universidad Católica del Perú, donde cursó letras y derecho. Abandonó los estudios jurídicos en el 52, cuando se encontraba en el último año de la carrera, al recibir una beca para estudiar periodismo en Madrid, donde se trasladó en noviembre del mismo año, en 1952. En julio de 1953, y después de ganar un concurso de cuentos convocado por el Instituto de Cultura Hispánica, viajó a París para preparar una tesis sobre literatura francesa en la Universidad de la Sorbona. Pero de nuevo decidió abandonar los estudios y permanecer en Europa, realizando trabajos eventuales y alternando su estancia en Francia con breves temporadas en Alemania y también en Bélgica. En 1958 regresó al Perú y en septiembre del año siguiente viajó a la ciudad de Ayacucho para ocupar el cargo de profesor y director de extensión cultural de la Universidad Nacional de Huamanga. En octubre de 1960 regresó a Francia. Ya en París, trabajó como traductor y redactor de la agencia Frame Press desde el 62 hasta el 72. En el 72, en este año, fue nombrado agregado cultural peruano en París y delegado adjunto ante la UNESCO y posteriormente ministro consejero. En 1993 se estableció definitivamente en Lima. En su país fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de Cultura, habiendo sido galardonado también en 1994 con el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, uno de los galardones literarios de mayor prestigio en el ámbito cultural hispanoamericano. Ribeiro era un autor al cual le gustaba, disfrutaba de jugar fútbol. Hay algunas fotografías en donde él está haciendo dominadas. Iba al Estadio Monumental, también es un autor que, digamos, le gustaban esos placeres de la vida, ¿no? Aparte, él es característico que siempre entraba, por ejemplo, cuando salía de su universidad de la Católica e iba al campus de San Marcos, no podía entrar a al patio de letras sin un cigarrillo en la mano, ¿no? Él lo cuenta en La tentación del fracaso, ¿no? Que es su diario. Cuando ya está en París, forma una pequeña familia con Alida Cordero, y tienen un pequeño hijo, Julito también le llama. En París, su mejor amigo es Alfredo Brescia Echenique, con el que comparte bastantes cenas, almuerzos. También era amigo de Julio Cortázar, de este gran cuentista latinoamericano, ¿no? A Julio Cortázar le gustaba que Ribeiro prepare ceviche. Ribeiro sabía cocinar también, cocinaba muy bien. Además también le gustaba cenar con pintores. Ribeiro tenía muchos amigos pintores. Con Mario Vargas Llosa no tuvo una amistad, digamos, del todo fluida. Habían ciertos inconvenientes. Por ejemplo, Vargas Llosa lo acusó a Ribeiro de estar siempre a favor de los presidentes que están al paso, por, con tal de seguir en su cargo de embajador ante la UNESCO. Mientras que, por el otro lado, Ribeiro también cuenta que Vargas Llosa, cuando por ejemplo se reunieron con otros escritores a tomar un café o compartieron una cena o almuerzo, no sé, Vargas Llosa siempre quería estar por delante de todos, siempre quería aparentar saber más, era el que hablaba más en la mesa, no dejaba hablar a los otros participantes y eso era bastante molesto, ¿no? Nos cuenta nuestro autor. Ribeiro es un narrador perteneciente a la generación del 50, un grupo de escritores que buscó una renovación en la narrativa peruana y que tuvo como tema preferente la descripción de los cambios producidos en la sociedad limeña, que comenzaba a sufrir por esos años un acelerado proceso de modernización. Considerado uno de los mejores cuentistas, entre los volúmenes de cuentos que publicó destacan Los gallinazos sin plumas, Cuentos de circunstancias, Las botellas y los hombres, Tres historias sublevantes, La juventud en la otra ribera y Solo perfumadores, que fueron reunidos en una recopilación de 4 volúmenes que se llama La palabra del mudo.
y luego por otra editorial que se titula Cuentos Completos, por Sigrid Barral. El espacio acotado por el autor de sus personajes es el de una burguesía limeña empobrecida, aunque incursiona también a veces en ambientes marginales, manteniendo el esquema básico de la expectativa frustrada de las personas que no tienen casas, tal vez, sin voz, víctimas de la trama cruel de la expansión urbana y de una modernización que recién empieza. El trastorno de estos relatos, a juzgar por la intención del autor, es darle voz a estos personajes acallados. En sus cuentos se percibe también un constante argumento, el examen del entorno social y humano, que ratifica la certidumbre del fracaso de cualquier hombre en esta sociedad moderna. Construyó así un mundo de poderosa coherencia interna, un universo dominado por un profundo escepticismo y un fatalismo derivados de la observación de la realidad. Este supuesto sustenta la sólida lógica interna de su cuentística, aun cuando es posible encontrar en ella matices de intensidad y de tono. Cabe agregar que cultivó también relatos de corte fantástico. Las fuentes literarias de Ribeiro se encuentran en los cauces del realismo del siglo XIX, especialmente en dos escritores, Maupassant y Anton Chekhov. A eso se debe, probablemente, que nunca se haya esforzado en ocultar una abierta preferencia por la concepción tradicional de la estructura y el lenguaje narrativo. Es decir, no, de alguna manera no fue un escritor innovador. Sin embargo, dueño de un estilo bastante austero, calificado como tradicional por su afinidad con los modelos clásicos, evitó las técnicas experimentales de la novela moderna. Sin embargo, pese a este aparente conservadurismo formal, sus cuentos fueron una contribución decisiva para consolidar el paso de la narrativa indigenista a la narrativa urbana. Aunque es más conocido por sus cuentos, publicó también 3 novelas. La primera de ellas, Crónica de San Gabriel, de 1960, es la más lograda y se encuentra ambientada en una hacienda serrana, cuyos personajes reproducen el sistema de explotación, injusticia y violencia de la sociedad peruana a mediados del siglo XX. Su siguiente novela, Los Genocidios Dominicales, de 1965, desarrolla el tema del desencanto juvenil a través de las vivencias de Ludo Tote, personaje en el cual descubrimos rasgos autobiográficos del autor. Cambio de Guardia, del 76, se aparta de las técnicas narrativas tradicionales usadas por el autor en sus obras anteriores para relatar la historia de un golpe de estado militar que cuenta con el apoyo de la oligarquía peruana. En todas estas novelas, el autor retoma los temas de sus cuentos, mostrándonos su visión escéptica de la vida y reafirmando su preferencia por los personajes marginales. Ribeiro es también autor de Prosas Apátridas, conjunto de breves apuntes, digresiones, pensamientos, reflexiones sobre la actividad literaria, sobre la vida, sobre los hombres, las relaciones con otras personas. El ensayo y la crítica también fue tomado por este autor en La Casa Sutil, donde se reúnen sus artículos. Es autor además de 8 piezas de teatros, algunas muy breves, entre las que destacan Santiago el Pajarero, inspirada en una tradición del escritor Ricardo Palma, e incluida en una recopilación de su teatro del 75. Y también muy importante, Atusparia, del 81, que desarrolla en forma libre el tema del levantamiento armado, encabezado en 1885 por el alcalde indígena Pedro Pablo Atusparia en la Sierra Peruana. Según el mismo autor Ribeiro, sus obras de teatro son retóricas y discursivas, construidas más sobre la palabra que sobre la acción, lo que ha restado posibilidades a su puesta en escena. Durante sus últimos años de vida, comenzó la publicación de su diario personal con el expresivo título de La tentación del fracaso, del que se han publicado los tomos correspondientes a los años que van desde 1950 hasta 1993. Póstumamente se dio a conocer también sus cartas a Juan Antonio, que es una recopilación de las cartas, digamos, de los mensajes que el autor mantenía con su hermano cuando Ribeiro se encontraba en Francia y su hermano se había quedado en Lima. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Muy bien, vamos a iniciar con la narración del cuento.
de nuestro autor de hoy día, Julio Ramón Ribeiro. El cuento se titula La Insignia. Es un cuento de corte fantástico y así va. Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón divisé en un pequeño basural un objeto brillante. Con una curiosidad muy explicable en mi temperamento de coleccionista, me agaché y después de recogerlo lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata, atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron comprensibles. Me eché al bolsillo y sin darle mayor importancia al asunto, regresé a mi casa. No puedo precisar cuánto tiempo estuvo bordada en aquel traje que usaba poco, o sea, lo usaba a veces. Solo recuerdo que en una oportunidad lo mandé a lavar y con gran sorpresa mía, o sea, mandó a lavar el saco, y con gran sorpresa mía, cuando el dependiente, el trabajador, me lo devolvió limpio, me entregó una cajita diciéndome, esto debe ser suyo, pues lo he encontrado en su bolsillo. Era, naturalmente, la insignia, y este rescate inesperado me conmovió a tal extremo que decidí usarla. Aquí empieza realmente, aquí empieza realmente el encadenamiento de sucesos extraños que me acontecieron. Lo primero fue un incidente que tuve en una librería de viejo. Una librería de viejos donde venden libros bastante antiguos. Me hallaba repasando añejas encuadernaciones cuando el patrón, que desde hace rato me observaba desde el ángulo más oscuro de su librería, se me acercó y con un tono de complicidad entre guiños y muecas convencionales me dijo, aquí tenemos libros de Pfeiffer. Yo lo quedé mirando, intrigado, porque no había preguntado por dicho autor, el cual, por lo demás, aunque mis conocimientos de literatura no son muy amplios, me era enteramente desconocido. Y acto seguido añadió, Pfeiffer estuvo en Pilsen. Como yo no saliera de mi estupor, de su asombro, el librero terminó con un tono de revelación, de confidencia definitiva. Debe usted saber que lo mataron. Sí, lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga. Y dicho esto se retiró hacia el ángulo de donde había surgido y permaneció en el más profundo silencio. Yo seguí revisando algunos volúmenes maquinalmente, o sea, sin ganas, ¿sí? Pero mi pensamiento se hallaba preocupado en las palabras enigmáticas, misteriosas del librero. Después de comprar un libro de mecánica, salí, desconcertado, del negocio, de la librería. Durante algún tiempo estuve razonando sobre el significado de dicho incidente, pero como no pude solucionarlo, acabé por olvidarme de él. Más pronto, un nuevo acontecimiento me alarmó de sobremanera. Caminaba por una plaza de los suburbios cuando un, cuando un, cuando un hombre menudo, de faz hepática y angulosa, me abordó intempestivamente y antes de que yo pudiera reaccionar, me dejó una tarjeta entre las manos, desapareciendo sin pronunciar palabra. La tarjeta, en cartulina blanca, solo tenía una dirección y una cita que rezaba: segunda sesión, martes 4. Como es de suponer, el martes 4 me dirigí a la numeración indicada, o sea, a la dirección que le habían dado en el papelito. Ya por los alrededores me encontré con varios sujetos extraños que me rodeaban, o sea, caminaban de un lado a otro, y que por una coincidencia que me sorprendió, tenían una insignia igual a la mía. Me introduje en el círculo y noté que todos me estrechaban la mano con gran familiaridad. O sea, fue donde estaban estos sujetos y todos los saludaron con mucha familiaridad, ¿no? Hola, como si lo conocieran desde antes, solo por la insignia. Enseguida ingresamos a la casa señalada y en una habitación grande tomamos asiento. Un señor de aspecto grave emergió tras un cortinaje y desde un estrado, después de saludarnos, empezó a hablar interminablemente. No sé precisamente sobre qué versó la conferencia, o sea, sobre qué trató la conferencia, ni si aquello era efectivamente una conferencia. O sea, está totalmente confundido ese tipo. Los recuerdos de niñez anduvieron hilvanando con las más agudas especulaciones filosóficas. Trataba de encontrar una explicación a lo que el hombre decía. O sea, no entendía nada de lo que el hombre estaba diciendo en ese momento, el expositor.
y a unas digresiones, pensamientos, sobre el cultivo de la remolacha fue aplicado el mismo método expositivo que a la organización del Estado. Recuerdo que finalizó pintando unas rayas rojas en una pizarra, con una tiza que extrajo de su bolsillo. Unas rayas rojas. O sea, el tipo que hace unos días encontró esa, esa medalla, llegó a ir a una reunión que lo invitaron y entonces en la conferencia alguien está dibujando unas rayas rojas en la pizarra y él no sabe qué significa, no sabe nada, no sabe ni siquiera por qué está ahí. Sigamos. Cuando hubo terminado, todos se levantaron y comenzaron a retirarse, comentando, entusiasmados, el buen éxito de la charla. Yo, por condescendencia, sumé mis elogios a los suyos, o sea, por obligación, digamos, ¿no? Por educación. Pero en el momento en que me disponía a cruzar el umbral, o sea, a salir ya por la puerta e irse, el disertante, o sea, el expositor, me pasó la voz con una interjección y al volverme, o sea, cuando él volteó, me hizo una seña para que me acercara. Eso es de nuevo, ¿verdad? Me interrogó, un poco desconfiado. Sí, respondí, después de vacilar un rato, pues me sorprendió que hubiera podido identificarme entre tanta concurrencia. Y le dijo, sí, soy nuevo, tengo poco tiempo. Y el otro le dice, el que dio la conferencia le dice, ¿y quién lo introdujo? Me acordé de la librería, con gran suerte de mi parte. Estaba en la librería de la calle Amargura, cuando el... ¿Quién? ¿Martín? Sí, Martín. Ah, es un colaborador nuestro. Yo soy un viejo cliente suyo. ¿Y de qué hablaron? Bueno, de Pfeiffer. ¿Qué le dijo? Que había estado en Pilsen. En verdad, yo no lo sabía, no lo sabía. No, repliqué con mayor tranquilidad. ¿Y no sabía que lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga? Eso también me lo dijo. Ah, fue una cosa espantosa para nosotros. En efecto, confirmé, fue una pérdida irreparable. Mantuvimos una charla ambigua y ocasional, llena de confidencias imprevistas y de ilusiones superficiales, como la que sostienen dos personas extrañas que viajan accidentalmente en el mismo asiento de un ómnibus. Recuerdo que mientras yo me afanaba en describirle mi operación de las amígdalas, él, con grandes gestos, proclamaba la belleza de los paisajes nórdicos. Por fin, antes de retirarme, me dio un encargo que no dejó de llamarme la atención. Tráigame en la próxima semana, dijo, una lista de todos los teléfonos que empiecen con 38. Prometí cumplir lo ordenado y antes del plazo concedido concurrí con la lista, o sea, trajo la lista. Y el tipo le responde, admirable, exclamó. Trabaja usted con rapidez ejemplar. Desde aquel día cumplí una serie de encargos semejantes, de los más extraños. Así, por ejemplo, tuve que conseguir una docena de papagayos a los que ni más volví a ver. Más tarde fui enviado a una ciudad de provincia a levantar un croquis del edificio municipal. Recuerdo que también me ocupé de arrojar cáscaras de plátano en la puerta de algunas residencias escrupulosamente señaladas, de escribir un artículo sobre los cuerpos celestes que nunca vi publicado, de adiestrar a un meno en gestos parlamentarios y aún de cumplir ciertas misiones confidenciales, como llevar cartas que jamás leí o espiar a mujeres exóticas que generalmente desaparecían sin dejar rastro. De este modo, poco a poco, fui ganando cierta consideración. Al cabo de un año, en una ceremonia emocionante, fui elevado de rango, o sea, lo ascendieron. Ha ascendido usted un grado, me dijo el supervisor de nuestro círculo, abrazándome efusivamente con mucha emoción. Tuve, entonces, que pronunciar una breve alocución, un breve discurso, en la que me referí en términos vagos a nuestra tarea común. No obstante lo cual, fui aclamado con estrépito, con bastante algarabía, con bastante fuerza, fue aclamado, aplaudido. En mi casa, sin embargo, la situación era confusa. No comprendían mis desapariciones imprevistas, mis actos rodeados de misterio, y las veces que me interrogaron evadí las respuestas porque en realidad no encontraba una satisfactoria. Ni siquiera él mismo sabía la respuesta al por qué iba a estas reuniones o qué eran estas reuniones.
Algunos parientes me recomendaron incluso que me hiciera revisar por un alienista, pues pues mi conducta no era precisamente la de un hombre sensato. Sobre todo recuerdo haberlos intrigado mucho un día que me sorprendieron fabricando una gruesa de bigote, de bigotes postizos, pues había recibido dicho encargo de mi jefe. Esta beligerancia doméstica no impidió que yo siguiera dedicándome con una, con una energía que ni yo mismo podría explicarme a las labores de nuestra sociedad. Pronto fui relator tesorero, adjunto de conferencias, asesor, asesor administrativo. Ese tipo está ascendiendo, pero no sabe lo que hace. Asesor administrativo, y conforme me iba sumiendo en el seno de la organización, aumentaba mi desconcierto. Desconcierto es no saber lo que está pasando. No sabiendo si me hallaba en una secta religiosa o, o en una agrupación de fabricantes de paño. A los 3 años, wow, 3 años han pasado aquí, y ni siquiera, y sigue sin saber dónde está. A los 3 años me enviaron al extranjero. Fue un viaje de lo más intrigante. No tenía yo un céntimo. Sin embargo, los barcos me brindaban sus camarotes. En los puertos había siempre alguien que me recibía y me prodigaba atenciones. Y en los hoteles me obsequiaban sus comodidades sin exigirme nada. Así me vinculé con otros cofrades. Aprendí lenguas foráneas, o sea, lenguas extranjeras. Pronuncié conferencias. ¿Cómo voy a pronunciar conferencias si no sabe lo que está hablando? Inauguré filiales a nuestra agrupación, filiales, o sea, sucursales. Y vi cómo extendía la insignia de plata por todos los confines del continente. Cuando regresé, después de un año de intensa experiencia humana, estaba tan desconcertado como cuando ingresé a la librería de Martín. O sea, sigue sin saber qué está haciendo ahí, de qué se trata. Han pasado 10 años. Por mis propios méritos he sido designado presidente. Wow, 10 años y he alcanzado el rango máximo, presidente. Uso una toga orlada de púrpura con la que aparezco en las grandes ceremonias. La palabra ceremonias ahí se me equivoca. Los afiliados me tratan pues, pues, lo tratan de usted. Tengo una renta de $5,000, casas de los balnearios, sirvientes con librea que me respetan y me temen, hasta una mujer encantadora que viene por mí por las noches sin que yo le llame. Y a pesar de todo esto, ahora, como el primer día y como siempre, vivo en la más absoluta ignorancia. Y si alguien me preguntara cuál es el sentido de nuestra organización, yo no sabría qué responderle. A lo más me limitaría a pintar rayas rojas en una pizarra negra, esperando, esperando confiado los resultados que produce en la mente humana toda explicación que se funda inexorablemente en la cábala, en el azar. Este cuento fue escrito en 1952 y es una crítica, directamente una crítica a los políticos. Ahora vamos a realizar una serie de actividades que van a estar al final de la página, al final de la clase. Muy bien, vamos a iniciar con la narración del cuento de nuestro autor de hoy día, Julio Ramón Ribeiro. El cuento se titula La Insignia. Es un cuento de corte fantástico y así va. Empezaré. Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón divisé en un pequeño basural un objeto brillante. Con una curiosidad muy explicable en mi temperamento de coleccionista, me agaché y después de recogerlo lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata, atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron comprensibles. Me eché al bolsillo y sin darle mayor importancia al asunto, regresé a mi casa. No puedo precisar cuánto tiempo estuvo bordada en aquel traje que usaba poco, o sea, lo usaba a veces. Solo recuerdo que en una oportunidad lo mandé a lavar y con gran sorpresa mía, o sea, mandó a lavar el saco, y con gran sorpresa mía, cuando el dependiente, el trabajador, me lo devolvió limpio, me entregó una cajita diciéndome, esto debe ser suyo, pues lo he encontrado en su bolsillo. Era, naturalmente, la insignia, y este rescate inesperado me conmovió a tal extremo que decidí usarla. Aquí empieza realmente
Aquí empieza realmente el encadenamiento de sucesos extraños que me acontecieron. Lo primero fue un incidente que tuve en una librería de viejo. Una librería de viejos donde venden libros bastante antiguos. Me hallaba repasando añejas encuadernaciones cuando el patrón, que desde hacía rato me observaba desde el ángulo más oscuro de su librería, se me acercó y con un tono de complicidad entre guiños y muecas convencionales me dijo: aquí tenemos libros de Pfeiffer. Yo lo quedé mirando, intrigado, porque no había preguntado por dicho autor, por lo demás, aunque mis conocimientos de literatura no son muy amplios, me era enteramente desconocido. Y acto seguido añadió: Pfeiffer estuvo en Pilsen. Como yo no saliera de mi estupor, de su asombro, el librero terminó con un tono de revelación, de confidencia definitiva. Debe usted saber que lo mataron. Sí, lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga. Y dicho esto se retiró hacia el ángulo de donde había surgido y permaneció en el más profundo silencio. Yo seguí revisando algunos volúmenes maquinalmente, o sea, sin ganas, ¿sí? Pero mi pensamiento se hallaba preocupado en las palabras enigmáticas, misteriosas del librero. Después de comprar un libro de mecánica, salí, desconcertado, del negocio, de la librería. Durante algún tiempo estuve razonando sobre el significado de dicho incidente, pero como no pude solucionarlo, acabé por olvidarme de él. Más pronto, un nuevo acontecimiento me alarmó de sobremanera. Caminaba por una plaza de los suburbios cuando un, cuando un, cuando un hombre menudo, de faz hepática y angulosa, me abordó intempestivamente, y antes de que yo pudiera reaccionar, me dejó una tarjeta entre las manos, desapareciendo sin pronunciar palabra. La tarjeta, en cartulina blanca, solo tenía una dirección y una cita que rezaba: segunda sesión, martes 4. Como es de suponer, el martes 4 me dirigí a la numeración indicada, o sea, a la dirección que le habían dado en el papelito. Ya por los alrededores me encontré con varios sujetos extraños que me rodeaban, o sea, caminaban de un lado a otro, y que por una coincidencia que me sorprendió, tenían una insignia igual a la mía. Me introduje en el círculo y noté que todos me estrechaban la mano con gran familiaridad. O sea, fue donde estaban estos sujetos y todos los saludaron con mucha familiaridad, ¿no? Hola, como si lo conocieran desde antes, solo por la insignia. Enseguida ingresamos a la casa señalada y en una habitación grande tomamos asiento. Un señor de aspecto grave emergió tras un cortinaje y desde un estrado, después de saludarnos, empezó a hablar interminablemente. No sé precisamente sobre qué versó la conferencia, o sea, sobre qué trató la conferencia, ni si aquello era efectivamente una conferencia. O sea, está totalmente confundido ese tipo. Los recuerdos de niñez anduvieron hilvanando con las más agudas especulaciones filosóficas. Trataba de encontrar una explicación a lo que el hombre decía. O sea, no entendía nada de lo que el hombre estaba diciendo en ese momento, el expositor. Y a unas digresiones, pensamientos, sobre el cultivo de la remolacha fue aplicado el mismo método expositivo que a la organización del Estado. Recuerdo que finalizó pintando unas rayas rojas en una pizarra, con una tiza que extrajo de su bolsillo. Unas rayas rojas. O sea, el tipo que hace unos días encontró esa, esa medalla, llegó a ir a una reunión que lo invitaron y entonces en la conferencia alguien está dibujando unas rayas rojas en la pizarra y él no sabe qué significa, no sabe nada, no sabe ni siquiera por qué está ahí. Sigamos. Cuando hubo terminado, todos se levantaron y comenzaron a retirarse, comentando, entusiasmados, el buen éxito de la charla. Yo, por condescendencia, sumé mis elogios a los suyos, o sea, por obligación, digamos, ¿no? Por educación. Pero en el momento en que me disponía a cruzar el umbral, o sea, a salir ya por la puerta e irse, el disertante, o sea, el expositor, me pasó la voz con una interjección y al volverme, o sea, cuando él volteó, me hizo una seña para que me acercara. Eso es de nuevo, ¿verdad?
me interrogó, un poco desconfiado. Sí, respondí, después de vacilar un rato, pues me sorprendió que hubiera podido identificarme entre tanta concurrencia. Y le dijo, sí, soy nuevo, tengo poco tiempo. Y el otro le dice, el que dio la conferencia le dice, ¿y quién lo introdujo? Me acordé de la librería, con gran suerte de mi parte. Estaba en la librería de la calle Amargura, cuando el... ¿Quién? ¿Martín? Sí, Martín. Ah, es un colaborador nuestro. Yo soy un viejo cliente suyo. ¿Y de qué hablaron? Bueno, de Pfeiffer. ¿Qué le dijo? Que había estado en Pilsen. En verdad, yo no lo sabía, no lo sabía. No, repliqué con mayor tranquilidad. ¿Y no sabía que lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga? Eso también me lo dijo. Ah, fue una cosa espantosa para nosotros. En efecto, confirmé, fue una pérdida irreparable. Mantuvimos una charla ambigua y ocasional, llena de confidencias imprevistas y de ilusiones superficiales, como la que sostienen dos personas extrañas que viajan accidentalmente en el mismo asiento de un ómnibus. Recuerdo que mientras yo me afanaba en describirle mi operación de las amígdalas, él, con grandes gestos, proclamaba la belleza de los paisajes nórdicos. Por fin, antes de retirarme, me dio un encargo que no dejó de llamarme la atención. Tráigame en la próxima semana, dijo, una lista de todos los teléfonos que empiecen con 38. Prometí cumplir lo ordenado y antes del plazo concedido concurrí con la lista, o sea, trajo la lista. Y el tipo le responde, admirable, exclamó. Trabaja usted con rapidez ejemplar. Desde aquel día cumplí una serie de encargos semejantes, de los más extraños. Así, por ejemplo, tuve que conseguir una docena de papagayos a los que ni más volví a ver. Más tarde fui enviado a una ciudad de provincia a levantar un croquis del edificio municipal. Recuerdo que también me ocupé de arrojar cáscaras de plátano en la puerta de algunas residencias, escrupulosamente señaladas, de escribir un artículo sobre los cuerpos celestes, que nunca vi publicado, de adiestrar a un meno en gestos parlamentarios y aún de cumplir ciertas misiones confidenciales, como llevar cartas que jamás leí o espiar a mujeres exóticas que generalmente desaparecían sin dejar rastro. De este modo, poco a poco, fui ganando cierta consideración. Al cabo de un año, en una ceremonia emocionante, fui elevado de rango, o sea, lo ascendieron. Ha ascendido usted un grado, me dijo el supervisor de nuestro círculo, abrazándome efusivamente con mucha emoción. Tuve, entonces, que pronunciar una breve alocución, un breve discurso, en la que me referí en términos vagos a nuestra tarea común. No obstante lo cual, fui aclamado con estrépito, con bastante algarabía, con bastante fuerza, fue aclamado, aplaudido. En mi casa, sin embargo, la situación era confusa. No comprendían mis desapariciones imprevistas, mis actos rodeados de misterio, y las veces que me interrogaron evadí las respuestas porque en realidad no encontraba una satisfactoria. Ni siquiera él mismo sabía la respuesta al por qué iba a estas reuniones o qué eran estas reuniones. Algunos parientes me recomendaron incluso que me hiciera revisar por un alienista, pues pues mi conducta no era precisamente la de un hombre sensato. Sobre todo recuerdo haberlos intrigado mucho un día que me sorprendieron fabricando una gruesa de, bigote, de bigotes postizos, pues había recibido dicho encargo de mi jefe. Esta beligerancia doméstica no impidió que yo siguiera dedicándome con una, con una energía que ni yo mismo podría explicarme a las labores de nuestra sociedad. Pronto fui relator tesorero, adjunto de conferencias, asesor, asesor administrativo. Ese tipo está ascendiendo, pero no sabe lo que hace. Asesor administrativo, y conforme me iba sumiendo en el seno de la organización, aumentaba mi desconcierto. Desconcierto es no saber lo que está pasando. No sabiendo si me hallaba en una secta religiosa o, o en una agrupación de fabricantes de paño. A los 3 años, wow, 3 años han pasado aquí, y ni siquiera, y sigue sin saber dónde está. A los 3 años me enviaron al extranjero. Fue un viaje de lo más intrigante. No tenía yo un céntimo. Sin embargo, los barcos me brindaban sus camarotes.
En los puertos había siempre alguien que me recibía y me prodigaba atenciones, y en los hoteles me obsequiaban sus comodidades sin exigirme nada. Así me vinculé con otros cofrades. Aprendí lenguas foráneas, o sea, lenguas extranjeras. Pronuncié conferencias. ¿Cómo va a pronunciar conferencias si no sabe lo que está hablando? Inauguré filiales a nuestra agrupación, filiales, o sea, sucursales. Y vi cómo extendía la insignia de plata por todos los confines del continente. Cuando regresé, después de un año de intensa experiencia humana, estaba tan desconcertado como cuando ingresé a la librería de Martín. O sea, sigue sin saber qué está haciendo ahí, de qué se trata. Han pasado 10 años. Por mis propios méritos he sido designado presidente. Wow, 10 años y he alcanzado el rango máximo, presidente. Uso una toga orlada de púrpura con la que aparezco en las grandes ceremonias. La palabra ceremonias ahí, se Los afiliados me tratan pues, pues, lo tratan de usted. Tengo una renta de $5,000, casas de los balnearios, sirvientes con librea que me respetan y me temen, hasta una mujer encantadora que viene por mí por las noches sin que yo le llame. Y a pesar de todo esto, ahora, como el primer día y como siempre, vivo en la más absoluta ignorancia. Y si alguien me preguntara cuál es el sentido de nuestra organización, yo no sabría qué responderle. A lo más me limitaría a pintar rayas rojas en una pizarra negra, esperando, esperando confiado los resultados que produce en la mente humana toda explicación que se funda inexorablemente en la cábala, en el azar. Este cuento fue escrito en 1952 y es una crítica, directamente una crítica a los políticos. Ahora vamos a realizar una serie de actividades que van a estar al final de la página, al final de la clase.